tardes a todos los oyentes de Audición Gomidas. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes para tratar de brindar datos sobre lo que está aconteciendo en Artsaj en estos momentos. Hemos atravesado una semana de muchas complicaciones, particularmente en este territorio de Artsaj. Un nuevo corte de la carretera de acceso a Artsaj tuvo lugar esta semana y aún continúa. ¿Qué significa esto? Que Artsaj está totalmente asediada, bloqueada y aislada. Tengamos en cuenta que este corredor es la única conexión de Artsaj con Armenia y también con el mundo, ¿no? Y como ya han declarado las autoridades armenias, esta es una acción que puede crear una crisis humanitaria en este territorio si es que eso ya está ocurriendo. Esto comenzó el lunes, comenzó una nueva semana con un nuevo grupo de ciudadanos de Azerbaiyán protestando sobre un tramo de la carretera de Stepanakert-Goriz, justo a la altura de la entrada de Yushi. Como consecuencia, se armó una larga caravana de vehículos armenios que se aglutinaron sobre la ruta sin poder avanzar. Estos manifestantes, que a lo largo de las horas y los días fueron aumentando, afirmaron que todo este despliegue respondía a reclamos ambientales, particularmente por el manejo de minas de oro, de cobre y de molibdeno que se encuentran en territorio de Artsaj bajo el control armenio. Sin embargo, Azerbaiyán cedió los derechos de explotación de estas minas a una compañía británica y esto ocurrió en el pasado julio. A partir de ahí, en reiteradas oportunidades, los azeríes intentaron acceder a esta mina que se llama Kayen bajo el argumento de un monitoreo ambiental. Pero su acceso fue denegado por las tropas rusas de mantenimiento de la paz. Lo que ocurre aquí es que las protestas están disfrazadas de demandas ecologistas cuando eso es muy cuestionable, ¿no? Por diferentes motivos. La parte armenia afirma que en esta movilización está participando gente enviada por el gobierno de Azerbaiyán con el objetivo de sitiar el territorio de Artsaj. Incluso algunos medios de comunicación de Armenia verificaron las identidades de algunos protestantes azeríes y concluyeron que son integrantes de los servicios especiales de Azerbaiyán o participan de entidades vinculadas a su gobierno. Podemos decir que en esta oportunidad el bloqueo no fue muy sorpresivo, ya que un hecho parecido ya ocurrió el pasado 4 de diciembre y nosotros lo habíamos mencionado aquí. En esta oportunidad era un grupo más reducido de manifestantes que decidió cortar la carretera Pertzor-Lachin y eso duró 3 días, ¿no? Hasta que por medio de las negociaciones con las tropas rusas, la carretera retomó su funcionamiento normal. Por su parte, las autoridades de Armenia y de Artsaj analizan esta situación de bloqueo como una violación al acuerdo tripartito firmado en el 2020, ya que esa declaración planteaba explícitamente la existencia de una conexión entre Armenia y Artsaj, una conexión terrestre, ¿no? Como era de esperarse, muchos funcionarios armenios salieron con diferentes declaraciones, ¿no? El primer ministro Nikol Pashinyan acusó a Azerbaiyán de implementar continuas medidas para lograr un Artsaj sin armenios. Y dijo que la situación es extremadamente aguda, ya que por estas acciones de provocación los residentes de Artsaj no tienen derecho a la libre circulación, enfrentan dificultades para calefaccionar sus hogares en un clima frío de invierno y también los ciudadanos con grandes problemas de salud están
privados de medicamentos y servicios. Y a su vez el suministro de alimentos y otros bienes fundamentales han sido interrumpidos. En total son 120.000 personas que hoy están asediadas en Artsaj. Y además imagínense que esto es un golpe fuerte para todos los sectores de Artsaj, especialmente el económico, ¿no? Ya que tengamos en cuenta que este corredor sumamente importante para la economía de Artsaj, porque la economía de Artsaj depende principalmente de Armenia, ¿no? Y como consecuencia, un asedio de largo plazo como este derivaría en un desastre humanitario. Durante las primeras horas del bloqueo, el presidente de Artsaj, Araik Harutyunyan, convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar esta situación. Y él también afirmó que esta no es una acción organizada espontáneamente por ONGs, sino que responde al objetivo de lograr el éxodo de los armenios de Artsaj, y muy explícitamente Harutyunyan dijo que Artsaj está al borde de un genocidio. Por otro lado, el presidente firmó una implementación de algunas medidas en el marco de la ley marcial que ya está vigente para garantizar la seguridad de la población y la distribución correcta de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad. Tengamos en cuenta que la ley marcial ya está vigente en Artsaj desde hace mucho tiempo. O sea, lo que se hizo es aprobar algunas nuevas medidas para este caso de crisis en particular. ¿Qué pasó un par de días después del comienzo de este bloqueo? Todo se agravó aún más con el corte del suministro de gas en todo el territorio de Artsaj por parte de Azerbaiyán. Aunque, bueno, la postura de Azerbaiyán es que ellos no fueron los responsables de cortar este servicio básico. Pero si recordarán, el año pasado ocurrió lo mismo por varias semanas, también en un clima frío, ¿no? Hoy el escenario se repite. Mientras las temperaturas son en general muy bajas, en esta época, bueno, durante esos días, las calles de Stepanakert quedaron vacías, o sea, sin vehículos en las calles por el hecho de que no había combustible, y también la actividad de las escuelas se suspendió. Pero afortunadamente y como consecuencia de la presión internacional, Azerbaiyán restableció el suministro de gas luego de 2 días. Por este bloqueo en el cual los azerbaiyanos tenían banderas de su país, como pueden ver en las fotos, aquellos que nos están siguiendo por YouTube, pronunciaban también cánticos y los soldados rusos, por su parte, intentaban frenar este avance. Y por otro lado, bueno, también se concentraban equipamientos militares rusos a un costado de la carretera. Y por el otro lado estaban los vehículos de los ciudadanos armenios que ya habían formado una extensa hilera y luego, bueno, tuvieron que retroceder al ver que no podían acceder a Artsaj. Respecto a esto, el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Keram Stepanyan, informó que un total de 1.100 personas quedaron varadas en la ruta bajo duras condiciones de invierno, incluidos 270 niños que están aún separados de sus familias. Algunas de estas personas, bueno, los niños sobre todo, habían viajado a Yerevan para participar del Festival Internacional de la Canción Eurovisión Junior, que, como sabemos, este año tuvo lugar en Yerevan. El canciller interino de Artsaj, David Babayan, también estuvo dando varias declaraciones, y una de las cosas que dijo es que lo que está pasando no tiene absolutamente nada que ver con la ecología y que es un intento de crear un terror psicológico contra el pueblo de Artsaj, pero que esto no los sorprendió porque todos saben muy bien cómo es Azerbaiyán. Podemos decir que la parte azerbaiyana
visibiliza a sus protestas como pacíficas, ¿no? Aunque mencionemos que esto está lejos de ser una protesta a favor del ambiente. Pero el dato curioso es que en un momento, a modo simbólico, ¿no?, los manifestantes lanzaron palomas blancas al cielo en representación de la paz entre los países vecinos, pero en ese momento una mujer gritaba o hacía demandas, ¿no?, en idioma azerí, a viva voz, sosteniendo un altoparlante en una mano y una paloma en la otra. Lo que pasó es que mientras la mujer hablaba, la paloma murió estrangulada como consecuencia de la fuerza que ejerció esta mujer. Y a partir de ese hecho tan anecdótico, la paloma sin vida se convirtió en una suerte de simbología de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Además, hubo otros hechos muy cuestionables en este contexto, ¿no? Como por ejemplo que en muchas imágenes capturadas y publicadas desde este lugar de la concentración, los manifestantes hacían la seña de los lobos grises con las manos, siendo esta una organización anti-armenia y xenófoba y racista, ¿no?, originaria de Turquía. Y también el día del partido de la semifinal del Mundial entre Francia y Marruecos, habían colocado una pantalla gigante en medio de la carretera y también otro de los días los manifestantes bailaban alrededor de una fogata. Y todo esto mientras del otro lado 120.000 personas están atravesando una crisis inevitable, una crisis humanitaria debido a este bloqueo, ¿no? O sea que estos indicios también marcan incongruencias entre las actitudes visibles de los manifestantes y las demandas que normalmente haría una movilización ecologista. Por todo esto, las autoridades de Armenia y de Artsaj hicieron un llamado a la comunidad internacional para repudiar las acciones de Azerbaiyán y exigir que se abra la ruta. La Unión Europea emitió un comunicado exigiendo a las autoridades de Azerbaiyán que garanticen la libertad y la seguridad de circulación a lo largo del corredor, y luego también países como Estados Unidos, Francia, Chipre, Grecia, Países Bajos y Canadá también reclamaron el desbloqueo de la carretera. Sin embargo, pese a todo, Azerbaiyán no escucha estas peticiones y la carretera continúa bloqueada. Mientras en Yerevan se activaron algunas protestas y movilizaciones frente a los organismos internacionales como la ONU y también frente a embajadas en busca de reacciones de los diferentes países ante la violación de los derechos de los habitantes de Artsaj. La Frataj Naxutiun organizó una protesta que tendría diferentes puntos de encuentro como la sede de la ONU y también algunas embajadas. Y también el asistente del ministro de Gobierno, Artak Beglarian, está haciendo una sentada frente al edificio de la ONU en Yerevan e instando a todos a que se unan. Lo que dijo Beglarian en esta oportunidad es que el bloqueo de Artsaj y el corte del suministro de gas es una manifestación muy clara de la política genocida de Azerbaiyán. Por otro lado, ayer también tuvo lugar una protesta de médicos y personal de la salud frente al edificio de la ONU en Yerevan, porque consideremos que hay pacientes en estado grave de salud internados en hospitales de Stepanakert que necesitan recibir tratamientos médicos en Yerevan, pero no pueden ser trasladados. Y en estos días, bueno, se han hecho algunas convocatorias también en Artsaj, especialmente ayer tuvo lugar un flash mob con luces con el fin de visibilizar la realidad de Artsaj a través de diferentes medios, principalmente las redes sociales.
Tratamos de encontrar un poco de luz en esta realidad un tanto oscura y por supuesto nos alegramos por el nacimiento de 13 bebés en Artsaj que nacieron durante los días de bloqueo, ¿no? Son 4 varones y 9 mujeres, que 2 de ellos nacieron en Mardakert, 1 en Marduni y los demás en Stepanakert. Lo que informó el Ministerio de Salud de Artsaj es que por ahora los medicamentos de primeros auxilios y los suministros médicos necesarios son suficientes, ¿no? Sin embargo, el cierre de la única carretera que conecta Artsaj con Armenia no deja de ser una preocupación. Después, por otro lado, hay una cuestión que se está discutiendo y tiene que ver con la posibilidad de que la ONU despliegue una misión de observación en las zonas comprometidas. Por el momento hay observadores de la Unión Europea, como ya habíamos comentado hace un tiempo, que están realizando una misión de 2 meses, una misión de observación, pero en Armenia, ¿no? De hecho, bueno, se corrió el rumor de que estaban en Lachin, o sea, de que se habían desplegado sobre el corredor, monitoreando, lo que parece que eso no fue así, ya que, bueno, el representante de la Unión Europea para el Cáucaso Sur, Toivo Klar, se aseguró de desmentir esto por medio de un tuit en el que decía que los observadores de la Unión Europea no estuvieron en Lachin durante estos días. Pero bueno, no hay nada confirmado aún sobre si después de 2 meses van a prorrogar su misión o se van a ir, ¿no? Tampoco está confirmado si la ONU traerá a sus observadores a Armenia o no. La pregunta es qué ocurriría si los territorios fronterizos quedaran despojados de los observadores, ¿no? Que pueden ser que inhiban un tanto la agresividad por parte de Azerbaiyán. Sin embargo, tampoco es que están totalmente inhibidos, ya que todas las semanas nosotros aquí informamos sobre violaciones constantes al cese al fuego por parte de las tropas azeríes y esta semana no fue la excepción. La primera violación de la semana se registró el 15 de diciembre en dirección a las aldeas de Norabak y Serayen, ¿no? Lo que también tuvo lugar en reiteradas oportunidades esta semana son los comunicados del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán responsabilizando a Armenia de ataques hacia sus posiciones, ¿no? Sin embargo, todas estas declaraciones fueron desmentidas por el Ministerio de Defensa de Armenia. Como les decía, estas acusaciones fueron muchas esta semana y eso es realmente preocupante, ¿no? Y de este modo cerramos nuestro informe de esta semana esperando que el bloqueo de la carretera de conexión entre Artsaj y Armenia se levante y las consecuencias humanitarias no pasen a mayores.